Bienvenidos a un podcast más de LICS, un espacio en el que tratamos temas importantes sobre la seguridad social. Hoy, un tema de suma importancia, conmemoramos el Día Mundial del Riñón. Comencemos. El 9 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón. Es por eso que este episodio lo vamos a dedicar al cuidado de este órgano importante. Con nosotros un especialista en el riñón y por supuesto en los cuidados que este requiere, el doctor Vinicio Montúfar, jefe de la unidad de nefrología de LICS. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos. Aquí estamos celebrando con nuestros pacientes de la consulta externa la conmemoración del Día Mundial del Riñón. La temática de este año es prepararse para lo inesperado y proteger a los más vulnerables. Entonces el mensaje es transmitir quiénes son los pacientes más vulnerables, dar a conocer qué es la función de los riñones, cómo cuidar nuestros riñones, cuando hay un daño establecido por alguna enfermedad de base, cómo evitar que progrese la enfermedad para que no empeore, y en el momento en el que se diagnostica, pues la intervención del nefrólogo dependerá de qué tan oportuna o qué tan tardía sea. Importante este tema porque los riñones son un órgano vital. Si nos pudiera comentar, doctor, ¿cuál es la función de los riñones? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué hacen? Los riñones, más allá de ser solamente parte del sistema excretor, porque todos sabemos que gracias a los riñones se forma la orina, eliminamos toxinas, eliminamos volumen, pero hacen mucho más que eso. En la mayoría de los humanos tenemos dos riñones. Muchas veces hay gente que solamente tiene uno desde su nacimiento y no lo saben, hasta que se hacen un ultrasonido y pues resulta que solo tenían un riñón, porque el cuerpo humano puede trabajar con un solo riñón. Es suficiente el trabajo de un riñón. Afortunadamente tenemos dos. Cuando hay enfermedades degenerativas, pues se degeneran los dos al mismo tiempo y se pierden los dos. Los riñones tienen muchas funciones. Si bien el término de depuración significa que eliminan toxinas, eliminan desechos que el cuerpo forma por la dieta. Nosotros los chapines, por nuestra dieta, formamos toxinas que por lo menos requieren una formación de 400 ml de orina al día para eliminar la cantidad de toxinas que se producen por nuestra dieta. Por abajo de eso ya es casi que garantizado que se están acumulando toxinas. Si yo orino menos de 400 ml en un día, eso significa que las toxinas se están quedando adentro. Además, los riñones son quienes concentran o diluyen la orina. La cantidad de orina dependerá entonces del trabajo de los riñones. Si nos hidratamos adecuadamente, los riñones van a absorber agua y van a eliminarla dependiendo de la cantidad que nosotros ingiramos. Ahora, además de mantener un adecuado volumen de depurar toxinas, también son los órganos encargados de mantener un adecuado equilibrio de la presión arterial. Porque si bien en la presión arterial se involucra cerebro, se involucra sistema parasimpático, se involucra corazón y arterias, es el riñón el ente regulador de la presión arterial. Entonces, quien eleva la presión en un momento en el que se requiera es el riñón a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. Es a nivel renal también donde se activa la vitamina D. La vitamina D se inicia su formación en la piel, pero es en los riñones donde se activa. Si los riñones están enfermos, la vitamina D no se activa. Si no tenemos vitamina D activada, no absorbemos el calcio de la dieta y eso tiene un impacto muy significativo en el esqueleto, en el metabolismo y mineralización de los huesos. Los riñones también son los entes encargados de eliminar el exceso de algunos iones, algunos minerales. Por ponerle un ejemplo, es a nivel renal donde se equilibra el exceso de fósforo y de potasio. Si los riñones están enfermos, no hay quien regule la concentración de fósforo y potasio y por ende se elevan.
Entonces el enfermo renal tiene que tener especial cuidado con la dieta rica en fósforo y potasio, porque tiende a aumentarlos. También es el riñón el que mantiene el equilibrio ácido-base, por decirle el pH del cuerpo, absorbiendo bicarbonato, eliminando hidrogeniones. Entonces, como podemos ver, los riñones tienen muchas funciones, entre ellas también la producción de eritropoyetina, una hormona que hace que el cuerpo humano forme sangre. Si nosotros tenemos los riñones enfermos, no producimos eritropoyetina y nos da anemia. Entonces el enfermo renal tiene anemia por la deficiencia en la producción de esta hormona eritropoyetina. ¿Cómo hacemos para que nuestros riñones se mantengan sanos? Hablaba usted de una dieta balanceada, hablaba de hidratarse, pero estos hábitos, ¿qué otro tipo de hábitos podemos agregar para asegurar que nuestros riñones estén funcionando de manera correcta y de la misma forma saber que nuestros riñones están trabajando de la forma correcta? Sí, definitivamente lo importante es que la hidratación no solamente es de tomar agua y ya, la hidratación tiene que ser paulatina. Hidratarse de forma desordenada o de forma inadecuada puede ser malo, porque si yo paso todo el día deshidratado y me rehidrato bruscamente, ese cambio tiende a que a nivel renal se produzcan cristales de ácido úrico. Entonces la hidratación inadecuada puede hacer que el cuerpo forme ácido úrico. Entonces tener en cuenta que está bien rehidratarnos, pero tiene que ser paulatino. Eso va de la mano con asegurar una adecuada excreta urinaria, porque si voy a tomar agua también es necesario tener una capacidad de poder ir a orinar cuando sea necesario, porque de lo contrario retener orina también es perjudicial. Otra cosa, por ejemplo, hablábamos de la dieta. Estos desechos como la creatinina o el nitrógeno de urea, el ácido úrico, son toxinas o son desechos que se forman cuando uno consume carnes rojas, carne de res, algunos embutidos. Entonces hay que tener limitantes con el consumo de carnes rojas para evitar formación de creatinina. Importante no automedicarnos, porque algunos analgésicos que parecieran ser inofensivos, como tomar algo para el dolor de las articulaciones o un poco de dolor de cabeza, voy a tomar tal medicamento, esos antiinflamatorios no esteroideos son lesivos para el riñón. Algunos antibióticos son lesivos para el riñón. Algunos estudios incluso que prescribimos los médicos, como son las tomografías, que usan medios de contraste, ese medio de contraste es tóxico para el riñón. Por ende es necesario prepararnos con una muy buena hidratación 24 horas antes de exponernos a medios de contraste. También el uso de vitamina C, de algunas estatinas, el uso de bicarbonato vía oral, también funcionan para prevenir el daño renal. Respecto al ejercicio, idealmente la vida sedentaria es dañina porque tiende a provocar obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión. Por ende, mantenernos activos es favorable para la salud. Importante que conozcamos también las 8 reglas de oro para cuidar a los riñones, porque nos va a ayudar a mantener la salud de estos órganos tan importantes. Doctor, ¿podría platicarnos un poco más sobre el lema de este año y qué buscamos con esto? El lema es prepararse para lo inesperado y proteger a los más vulnerables. Lo inesperado, por ejemplo, el vivo ejemplo fue lo ocurrido en el 2020 con la pandemia, donde hubo restricción de locomoción, hubo limitaciones incluso en el sistema de salud por la sobrecarga de pacientes infectados, y en medio de todo eso había que asegurar que los pacientes que necesitaban hemodiálisis siguieran con su terapia. Entonces tuvimos que adaptarnos rápido a desarrollar una forma en la cual los pacientes pudieran recibir su hemodiálisis en medio de la pandemia. Pacientes con COVID y que no les faltara su hemodiálisis. Pacientes que potencialmente pudieran infectar a los otros en su unidad de hemodiálisis tuvieron que ir a un área específica del hospital, a un horario específico para hemodializarse. Eso fue algo inesperado y tuvimos que correr. Entonces el lema es prepararse para lo inesperado. Hay guerras en otras partes del mundo donde la gente está recluida en algunos búnker o en algún tipo de albergue donde están todos los pacientes, y ahí
habilitaron un área de atención médica que incluye máquinas de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar para lo inesperado. Entonces, a la hora de una catástrofe, de una guerra, de alguna limitante, se debe tener hemodiálisis para todos. ¿Qué podría decir, hablando de prepararse para lo inesperado, que los enfermos o que los pacientes renales deben, las familias más bien, deben tener en casa para esta situación, justamente para prepararse para lo inesperado? Lo ideal es, por ejemplo, si hubiera una catástrofe de tipo ambiental o un terremoto, hay muchos pacientes que están en diálisis peritoneal. Estamos velando porque tengan suficiente abastecimiento de material para hacerse sus terapias. Muchos pacientes que están en diálisis peritoneal automatizada, que también tienen que tener algunos suministros para poderse hacer la diálisis peritoneal de forma manual. Aunque estén en una modalidad donde la máquina lo hace, también estén preparados para hacerse la terapia de forma manual. En el caso de los pacientes que, por ejemplo, son diabéticos o hipertensos, que tengan suficiente medicamento, aquí le damos para 2 meses y estamos perfeccionando el hecho de que les llegue medicamento cada 2 meses a la casa para que no les falte su tratamiento. Mantener un suministro adecuado de agua para mantener una hidratación, alimentos sanos y estar preparados. Cuando hablamos de los más vulnerables, ¿quiénes son los más vulnerables? Mucho hemos hablado de la diabetes, de la presión, de la obesidad. Ellos son pacientes vulnerables. Un diabético es más propenso a desarrollar enfermedad renal crónica que uno diabético. Un paciente que tuvo cálculos en los riñones, un paciente que tiene hipertrofia prostática, también tiene más riesgo de desarrollar enfermedad renal. Los pacientes longevos, los pacientes de la tercera edad, ya tienen cambios estructurales en los riñones que pueden favorecer que desarrollen enfermedad renal crónica más rápido. Entonces, a este grupo va enfocado este mensaje, ¿sí? Si tenemos un paciente ya en la tercera edad, pues veamos su examen de orina, veamos que no tenga proteinuria, hay que ver cómo está su nivel de creatinina, para llevarlo con el nefrólogo o el internista si es necesario. Todo diabético, mi mensaje sería, que es el paciente que está propenso, es casi que imperativo que tenga que ser evaluado por un internista o un nefrólogo antes de que se manifieste la enfermedad. Y un grupo muy importante en nuestra comunidad, el paciente joven de la costa sur, agricultor, que sufre de altos niveles de ácido úrico, golpe de calor por trabajar en condiciones extremas. Pues esos son pacientes que también les enviamos el mensaje de que tengan un espacio para una hidratación adecuada. Hidrátense conforme vaya su jornada laboral y no esperen terminar la jornada para rehidratarse, porque eso puede llegar a ser contraproducente. Importante entonces que conozca 8 reglas de oro, conozca el lema de este año y por supuesto que empiece a actuar para prevenir enfermedades del riñón. Porque, como decía el doctor, no solo los malos hábitos pueden ser causantes de los daños en el riñón, sino las enfermedades preexistentes que podemos tener. Siempre es importante además que visitemos un médico y si necesita más información, por supuesto que en nuestras redes sociales y por nuestros canales de comunicación usted puede acceder. Vamos a platicar más sobre el cuidado de los riñones, sobre el Día Mundial del Riñón, esta conmemoración tan importante, para que usted sepa también cuáles son los servicios que brinda el ICS y cómo puede acceder a ellos. Nosotros regresamos en un momento. El Seguro Social tiene un nuevo portal diseñado para los afiliados. Para crear un perfil, ingresa a la página web del ICS, ixgt.org. Da clic al icono, selecciona la opción Solicitar usuario, llena tu formulario. No olvides aceptar los términos y condiciones. Envía la solicitud. A tu correo llegará la notificación que te acredita como usuario con tus credenciales de ingreso. Y listo, podrás utilizar el portal del afiliado y generar desde aquí documentos como constancia de afiliación, actualización de datos personales y de tus beneficiarios, constancia de actualización de datos,
solicitudes de inscripción de beneficiarios, consulta de cuotas y subsidios y muchas otras opciones más. Un IX más cerca de ti. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Continuamos con el doctor Vinicio Montúfar, especialista en nefrología, es nefrólogo, jefe de la unidad de nefrología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, hablando sobre los cuidados que se debe tener en los riñones en conmemoración del Día Mundial del Riñón. Doctor, platiquemos un poco sobre lo que pasa en el instituto. ¿Cuántos pacientes renales tenemos o estamos atendiendo en este momento? En el Seguro Social tenemos estadísticas variables. Lamentablemente hay un número creciente de enfermos renales. Aquí todos los días diagnosticamos pacientes con enfermedad renal avanzada que requieren algún tipo de terapia, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal. También estamos promoviendo lo que es el trasplante. Tenemos ya cerca de 800 trasplantes realizados y todavía nos falta. Tenemos ya parejas que están concluyendo su protocolo, porque antes de un trasplante lleva un protocolo de por lo menos 6 meses previo a realizar el explante. En el Seguro Social tenemos cerca de 3.000 pacientes en hemodiálisis y 650 pacientes en diálisis peritoneal. En el crecimiento de pacientes con enfermedad renal avanzada va de por lo menos 100 pacientes mensuales que requieren esta terapia. 100 pacientes cada mes necesitan ya sea iniciar hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esto solamente es la punta del iceberg. Aparte, tenemos un número todavía mayor de enfermos renales en estadios predialíticos, pacientes que están en prevención, en etapas iniciales, pacientes que nos estamos ayudando con las unidades periféricas para darle su seguimiento al paciente diabético, ir monitorizando la creatinina, ir viendo que no tengan proteína en la orina y en el momento en el que sea necesario, pues es referido para ya formar parte del paciente de nefrología. Entonces, eso es lo que vamos encaminando y estamos tratando de perfeccionar la atención a los pacientes utilizando medicamentos de nueva generación para controlar algunas complicaciones propias de la enfermedad renal. Al inicio de esta entrevista hablábamos de la importancia que tiene mantener estos hábitos saludables para mantener nuestros riñones saludables. ¿Qué hacemos en caso de que intentamos tener estos hábitos saludables, sin embargo tenemos enfermedades ya diagnosticadas? ¿Qué podemos hacer como pacientes propensos a un daño renal? Excelente. En el momento en el que nosotros como pacientes identifiquemos que algo no está bien con nuestra función renal, como por ejemplo estar orinando exageradamente o estar orinando con espuma o con un cambio de coloración en la orina que nos llama la atención, en esos casos, o si tenemos un ultrasonido o un examen de orina ya que nos dice que hay un daño, en esos casos tenemos que consultar a nuestra unidad periférica, a nuestro médico de cabecera, para que él a su vez nos refiera a la unidad de consulta externa de enfermedades, a la especialidad de nefrología, para intervenir. Recordemos que mientras más oportuna y mientras más pronta sea la intervención, menos complicaciones vamos a tener. Pero todo parte de que el paciente se acerque a su servicio de seguro social más cercano para que a su vez se le pueda trasladar y nosotros podamos enviar una respuesta al médico que consulta, ya sea hagan esto, modifiquen tal cosa, es requerido tal cosa o envíeme al paciente para que yo me haga cargo porque ya es una enfermedad renal avanzada. Usted hablaba hace un momento sobre los servicios y los monitoreos que hace el instituto. Cuéntenos un poco más sobre los servicios que puede tener el paciente ya diagnosticado. En el caso de un paciente con una enfermedad renal crónica establecida, aquí el seguimiento que les damos es desde una etapa preventiva, etapa de prediálisis,
hasta una etapa de terapia de reemplazo renal. ¿Eso qué es? Comencemos con el paciente en prevención o en prediálisis. A este paciente se le da una asesoría por parte del nefrólogo para modificar algunos factores de progresión, les llamamos nosotros, que son factores que pueden agravar la enfermedad renal. Desde la dieta, asesorarlo nutricionalmente. Tenemos aquí especialista en nutrición clínica, la doctora Solís es nutrióloga en nutrición, quien nos apoya desde el punto de vista nutricional. Modificamos los tratamientos antihipertensivos cuando es necesario, optimizamos los tratamientos para la diabetes, identificamos alteraciones como por ejemplo deficiencia de vitamina D, deficiencia de eritropoyetina con anemia renal y le damos al paciente los aportes que sean necesarios. Entonces en prediálisis nos manejamos así. En la etapa de enfermedad renal avanzada, donde el paciente ya necesita un tipo de terapia de reemplazo, que sería hemodiálisis o diálisis peritoneal, en el ICS ofrecemos la hemodiálisis por medio de iniciar un catéter tunelizado o el permanente, o el acceso definitivo, que es la fístula arteriovenosa, que se realiza también por parte del Seguro Social. Estos son accesos para que el paciente pueda conectarse a la máquina de hemodiálisis. Las hemodiálisis se dan 3 veces por semana, cada terapia dura 4 horas, hay horarios en la mañana, en la tarde e incluso hay unidades que ofrecen horarios nocturnos. Esto con el fin de poder adaptar, que el paciente pueda adaptarse su estilo de vida a su terapia, para que pueda seguir siendo económicamente activo o por su transporte o por su cuidador primario, pues pueda ofrecérsele un horario diverso. La hemodiálisis se ofrece en toda la República de Guatemala. Tenemos cerca de ya 20 centros que están operando con el ICS. Tenemos en el área norte, en la costa sur, en occidente y en oriente, y por supuesto aquí en el área metropolitana. Tenemos cubiertas distintas regiones de la ciudad capital, y a nivel de todo el país pues podríamos decir que hemos logrado descentralizar y acercar los servicios de hemodiálisis. También tenemos la diálisis peritoneal, en la cual también se logró hacer centros de atención que están ubicados en diversas regiones del país, en las cuales el paciente ya no tiene que venir a la capital para su evaluación, sino que se les ha acercado centros de diálisis peritoneal para que se les pueda monitorizar. También se logró ya desarrollar con mucho éxito el programa de diálisis peritoneal automatizada, porque la diálisis peritoneal manual consiste en que el paciente se haga 4 recambios al día de manera manual, donde el paciente se infunde líquido y después se hace el recambio para nuevo líquido, y eso se hace 4 veces al día. En los pacientes que tienen criterios de selección se les ha podido dar una máquina Home Choice, es una cicladora que opera únicamente en horas de sueño. El paciente puede trabajar, cuando llega a dormir se conecta y la máquina pasa toda la noche haciendo el ciclaje. En la mañana el paciente se desconecta y puede tener su vida normal, puede ir a trabajar, puede estar económicamente activo, porque no se interrumpe para nada el horario laboral estando en diálisis peritoneal. Entonces, esas son algunas innovaciones que se ha logrado en los últimos años, que para bien que mal la pandemia nos ha forzado también a adaptarnos, a acercar las terapias, a buscar que el paciente ya no tenga que venir del interior de la República a la capital, donde todo estaba inicialmente centralizado, sino que ahora ya tenemos cubierta gran parte de la República. ¿Cuántos pacientes al año o al mes podríamos decir que están dentro de estos programas innovadores? Tenemos ya 200 pacientes y en creciendo de diálisis peritoneal automatizada, porque la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es la manual, la hemos tenido ya desde que inició el programa, ya más de una década, aquí en Guatemala, igual que la hemodiálisis. Hemos tenido estos tipos de terapia
y actualmente los pacientes que están en automatizada ya van cerca de los 200 pacientes, de 600 que tenemos, 200 están en diálisis peritoneal automatizada y son pacientes que son económicamente activos, que ya no tienen accesos vasculares, o sea, ya no se les puede ofrecer hemodiálisis, son pacientes que tienen limitación de la marcha, o tienen alteraciones a nivel de la columna vertebral, o tienen hernias que limitan que se hagan la manual. Entonces, todos esos pacientes donde la diálisis peritoneal continua ambulatoria manual tenía sus limitantes, ahora se les ha logrado ofrecer la diálisis peritoneal automatizada. Además de este servicio, ¿qué otros servicios podrían tener estos pacientes? Y si tenemos algún programa como de educación también para la familia, porque no solo el paciente es el que está involucrado en ese proceso, la familia también se involucra y acompaña estos procesos, doctor. Exactamente. Cada unidad de hemodiálisis y cada centro de atención de diálisis peritoneal tiene entre las bases de contratación, entre lo que nosotros pedimos, que tenga un área de educación, un área de capacitación, le decimos, está rotulado, dice área de capacitación. ¿Capacitación a quién? Al cuidador primario, a la familia del paciente y obviamente también al paciente. Entonces, en estas áreas de capacitación se le explica al paciente qué es la hemodiálisis, qué es la diálisis peritoneal, cómo funciona la fístula, cómo funciona el catéter de hemodiálisis, por qué es importante hacerse las terapias a la hora y en el momento que se le prescribe. Y también, por supuesto, es lo ideal que nuestros médicos nefrólogos que están dando terapias de reemplazo, a la par nuestra que damos la consulta externa, estamos hablando el mismo idioma de promover el trasplante renal, porque eso es lo que se busca, que el paciente llegue a una calidad de vida similar a vivir sin enfermedad renal crónica. Y como lo decíamos, lo más cercano a curar la enfermedad renal crónica es el trasplante, programa que el Seguro Social también ofrece. Hablemos un poquito más de esto. ¿Cómo está ese programa? ¿Cómo se lleva el programa? ¿Cuántos pacientes están en este programa ahora? Nosotros ofrecemos seguimiento a todo paciente trasplantado dentro del instituto o extrainstitucional. Hay algunas entidades que trasplantan y esos pacientes que cotizan porque se vuelven económicamente activos, entonces ya ya son afiliados al seguro, pues se les da su seguimiento. El Seguro Social ha hecho un poco más de los 800 trasplantes. Tiene un programa de trasplante renal, el cual opera en el Hospital General de Enfermedades, el IX de la Zona 9. Todo paciente que nos esté viendo pues puede acercarse a la coordinación de trasplante renal con su potencial donante. El donante es alguien de la familia o no necesariamente tiene que ser de hermano o padre-hijo, no, también se puede que sea alguien que no sea, que sea no relacionado, un amigo, un conocido que pueda darle, o el cónyuge de esposo a esposa, pueden darle el riñón. Afortunadamente nosotros los chapines nos parecemos todos tenemos mucha compatibilidad entre nosotros a la hora que hacemos compatibilidades de órganos, ya solo por ser chapines tenemos mucha similitud, entonces se puede. Es un regalo. La donación de órganos es un regalo. Alguien me regala un riñón, me lo dona a cambio de nada. Eso estamos hablando de qué es lo que se debe de promover. Si nosotros tenemos hemodiálisis, estamos en diálisis peritoneal o todavía no hemos llegado, pero nuestro pronóstico a mediano plazo es que sí lo vamos a necesitar, empecemos a hablar con la familia acerca del trasplante. Busquemos alternativas de si es posible que se nos pueda donar un riñón para poder hacer trasplante anticipado. ¿Qué es eso? Que antes de que necesite la hemodiálisis o la diálisis peritoneal me pueda trasplantar. Entonces sí se puede, aunque no seamos de la misma familia, que nos puedan donar, regalar un riñón. Ahí lo tiene entonces, información importante sobre el trasplante, sobre el cuidado del riñón y por supuesto sobre las enfermedades que pueden traer estos daños renales. 9 de marzo, conmemoración del Día Mundial del Riñón. Importante que usted lo sepa, que conozca las 8 reglas de oro y por supuesto que las ponga en práctica en su vida para conservar
la salud de estos órganos. Esto es todo por ahora. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos y por supuesto por informar sobre este importante órgano y por supuesto sobre las importantes funciones. Recuerda que si tiene alguna duda, si necesita más información, a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web también puede obtenerla. Eso es todo por ahora, entonces nos vemos hasta la próxima.